clase vamos a ver un poco la interfaz de Photoshop y lo que nos vamos a encontrar cuando abramos el programa. Lo más importante son los cambios en las nuevas versiones en las que podemos ver esta interfaz que al final se destaca un poco por el tema de los colores. Sabéis que la diferencia de color de estas versiones con algunas anteriores, tenemos varios colores que podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando un gris bastante oscuro, pero podemos cambiarlo a nuestro gusto. Generalmente estos colores responden un poco al usuario y la cantidad de tiempo en la que está delante del programa. Normalmente siempre suelen ser colores grises, acromáticos, para que no destaquen demasiado y que lo que realmente destaque sea nuestro diseño. Todos estos colores se pueden cambiar siempre entrando desde las preferencias del programa, que están ubicadas dentro del menú principal Edición, Preferencias, y aquí tenemos las generales. En principio, si no queremos entrar en las generales, podemos entrar en cada uno de los apartados. En este caso entraríamos dentro de Interfaz. Si pulsamos Interfaz, se abre un cuadro de diálogo en el cual nosotros podemos cambiar el tema del color del programa. En este caso tenemos uno bastante oscuro, uno un poquito más claros e incluso muy claro. Este en principio no se suele recomendar si vamos a estar mucho tiempo trabajando con el programa, más que nada porque el programa al final lo que hace es trabajar. Estamos trabajando delante de un monitor y por tema de la luz que nos pegan los ojos, pues bueno, puede ser a la larga perjudicial. Entonces podéis definiros el que queráis y aquí tenéis en principio los 4 colores. El resaltado de las herramientas también lo podemos cambiar, igual que el modo de pantalla estándar, pantallas enteras con menús, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Iremos viendo un poquito el tema de las preferencias conforme nos vayan haciendo falta. Ahora de momento simplemente que sepáis que podemos cambiar la apariencia del color de nuestra interfaz simplemente para poder trabajar más a gusto. En caso de hacer cualquier cambio, pues evidentemente pulsaremos OK y volveremos al programa. Este es un programa que, si veis la interfaz, tenéis prácticamente como cualquier programa de Adobe, si estáis familiarizados con los programas de Adobe o incluso programas de diseño tradicionales. En la parte superior tenemos una serie de menús: archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana, ayuda. Desde cada uno de estos menús prácticamente se pueden hacer casi todas las acciones en cualquier imagen de nuestro programa de Photoshop. Hay algunos que son mucho más importantes, por ejemplo el de imagen es un menú importantísimo, capa y texto, y sobre todo selección también es muy importante. Justo debajo de este menú tenemos la parte que ahora mismo no tenemos ninguna imagen, a la que se le llama escritorio. Aquí es donde vamos a ir colocando cada una de las imágenes que nosotros vayamos abriendo, cada uno de los documentos con los que queramos trabajar dentro de Photoshop. En la parte de la derecha, como podéis ver aquí, hay una serie de paneles flotantes que también, fijaos, tienen una serie de botoncitos que se pueden hacer más grandes, más pequeños, se despliegan. En cada uno de esos paneles nos va a aparecer algo de información que iremos viendo durante el curso y que también vamos a poder personalizar de manera muy fácil. Fijaos que cada uno de estos paneles, por ejemplo, vamos a ver este que se llama muestra. Aquí tenéis la información de lo que nos va a mostrar ese panel, y en todos ellos tenemos una pequeña ventanita, una pequeña ventana en la cual aparece un menú contextual en el cual tenemos muchas más opciones. De hecho, estos paneles podremos coger, desplazarlos, minimizarlos e incluso cerrarlos. Si necesitáramos abrir cualquier panel, todos ellos están organizados dentro del panel ventana, del menú principal ventana. Y aquí, por ejemplo, si yo he cerrado el de color, lo vuelvo a abrir rápidamente y además lo puedo reasignar en el sitio que estaba. Fijaos cómo aparece un resaltado en azul, que es lo que hablábamos antes de las preferencias, y rápidamente se colocaría en este panel. La parte de la izquierda es la parte donde nosotros vamos a encontrar lo que son las herramientas del programa. Todas estas son las herramientas del programa. De hecho, podemos encontrarlas con una fila única o también podríamos encontrarlas, fijaos que aquí hay una pequeña pestañita en la cual aparecerían en 2 columnas, e incluso si nos hicieran falta más, aquí veis que hay un botoncito con 3 botoncitos. Si pulsamos sobre ella y aguantamos un poquito, nos podemos encontrar el botón de editar o personalizar barra de herramientas, que iremos viendo un poquito más adelante, en la cual aquí tenemos absolutamente todas las herramientas que contiene el programa. Algunas de ellas son herramientas de otras versiones que por defecto no aparecen en nuestra primera ventana,
pero que las vamos a poder reorganizar. De hecho, nos vamos a poder hasta organizar nuestras propias ventanas flotantes, con lo cual tendremos solo las herramientas que necesitemos dependiendo del trabajo que vayamos a realizar. Justo debajo de esta barra de herramientas encontramos dos paneles bastante importantes que están enmarcados dentro de las herramientas, que son los colores frontal y de fondo. Entenderemos en Photoshop que el color frontal es con el que nosotros vamos a modificar la imagen y el color de fondo será el color por ejemplo, sobre el que podríamos borrar, hacia el que podríamos borrar. Estos dos colores, las muestras desde este botoncito se pueden intercambiar e incluso también se pueden volver a organizar y ajustar rápidamente los colores por defecto. Pulsando en cada uno de estos colores aparecerá el selector de color de Photoshop, en el cual podremos elegir la tonalidad y el matiz de cada uno de los colores que queremos elegir. En el momento que lo elijamos quedará como color frontal y sobre ese color podríamos pintar o hacer algunos ajustes dentro de la imagen. Tenemos también dos botoncitos muy interesantes. Uno es el botón de máscara rápida, ¿vale? Para ello necesitaremos una imagen para poder trabajar, y en este tendríamos el modo de pantallas. Tendremos tres tipos de modos de pantalla que luego veremos, ¿vale? Fijaos, este es el modo de pantalla estándar, modo de pantalla con menús y el modo de pantalla entera, que lo veremos cuando tengamos alguna imagen. Bien, este modelo estándar de interfaz es muy importante porque permite personalizar absolutamente todo. Una de las herramientas más importantes que tenemos dentro de Photoshop, dentro de este panel o interfaz que tendremos que tener muy en cuenta, es que cada vez que nosotros seleccionamos una de estas herramientas que tenemos aquí, fijaos en algunas de ellas, cuando hay una pequeña flechita en la parte inferior derecha, con el botón derecho podemos hacer que abra las subherramientas que tenga. Siempre que utilicemos una herramienta, nos aparece una pequeña pantallita indicándonos para qué sirve, pero además también justo en la parte debajo de los menús principales tenemos las características de esta herramienta. En este caso, por ejemplo, hemos seleccionado el lazo de selección y tenemos aquí la posibilidad de elegir selección nueva, añadir a selección, restar de la selección. Si eligiésemos, por ejemplo, el cuentagotas, pues aquí me añadiría o me permitiría ver las opciones que cuenta esta herramienta. Por ejemplo, imaginaos que seleccionamos el texto y rápidamente me indicaría todas las opciones. Es muy importante estar muy pendiente de todas estas opciones de cada una de las herramientas, porque dependiendo de las opciones que utilicemos aquí, mi herramienta funcionará de una manera o de otra. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer que una herramienta estuviese o todas las herramientas estuviesen tal cual estaban cuando instalamos Photoshop, lo único que tendremos que hacer es acercarnos al icono que nos muestra la herramienta. Fijaos, voy cambiando de herramienta y aquí aparece un pequeño icono, y con el botón derecho sobre este icono diríamos restaurar herramienta, si lo que queremos es restaurar esta herramienta en concreto, o restaurar todas las herramientas para que se queden tal cual se instaló el programa. Pues, por ejemplo, al pulsar restaurar todas las herramientas, fijaos, nos aparece un cuadro de diálogo indicándonos que si deseamos volver a las opciones por defecto para todas las herramientas. Si le decimos OK, tendremos nuestro programa con las opciones básicas tal cual las instalamos por primera vez Photoshop. Yo voy a decir de momento cancelar para que me lo deje tal cual. Bien, otra de las opciones muy importantes dentro de la interfaz es que nosotros, dependiendo del tipo de trabajo al que nos vayamos a dedicar en Photoshop, ya sabéis que en Photoshop podemos trabajar con multitud de opciones, pues tendremos aquí en el menú principal ventana las opciones de espacio de trabajo. Fijaos, los espacios de trabajo son una serie de opciones guardadas de manera preestablecida, en las cuales nuestro entorno o nuestra interfaz utilizan los paneles y herramientas más utilizados para cada una de nuestras opciones. Por ejemplo, aquí tenemos ahora mismo aspectos esenciales, que es el con el que viene realmente Photoshop instalado, pero tenemos 3D, ¿vale? Voy a pulsarlo para que fijaos cómo van a cambiar rápidamente algunos de los paneles. Por ejemplo, me abre un panel que se llama 3D y las herramientas que más comunes para utilizar en 3D. Tendríamos, por ejemplo, también la posibilidad de gráfico y web, y fijaos cómo los caracteres, párrafo, pictogramas, o sea, aparecen otros paneles que no aparecían anteriormente. Podríamos buscar, por ejemplo, movimiento. Fijaos cómo mi entorno y mi interfaz va cambiando dependiendo de lo que yo necesito.
Voy a volver, por ejemplo, a aspectos esenciales para volver a los básicos y a partir de aquí nosotros podríamos crearnos nuestros propios espacios de trabajo. Para ello, por ejemplo, fijaos, si yo no necesito el panel de historia, pues lo puedo sacar, lo puedo cerrar. Si tampoco necesito el de bibliotecas, puedo cerrar también. Y, por ejemplo, imaginaos que necesito muestras color, propiedades de momento tampoco lo voy a utilizar, ajustes tampoco, y me quedo con estos. Muestras, color, capas, canales trazados, e incluso, por ejemplo, puedo coger y las muestras, sacarlas aquí, dejarlas en este apartado para poder trabajar a nivel de ilustración. Imaginaos que me hacen falta también a lo mejor pinceles porque voy a hacer un trabajo de ilustración digital. Pues podría venirme aquí a ventana, decirle que me abra el panel de pinceles y fijaos como aquí, por ejemplo, podría coger estos dos paneles, ajustarlos aquí y así siempre tendría información del pincel que voy a utilizar o de los pinceles y ajustes. Si estoy de acuerdo con este tipo de interfaz, podría venirme a ventana, espacio de trabajo, y podría decirle que crease un nuevo espacio de trabajo basado en lo que tengo ahora mismo en la pantalla. Al decir nuevo espacio de trabajo, me pide que le ponga un nombre, voy a llamarle ilustración o pintura digital. Y una vez tengo esto, fijaos que me permite decidir exactamente qué métodos abreviados de teclado, menús, barra de herramientas, qué es lo que voy a capturar. ¿Veis? Pues puedo decirle si voy a cambiar métodos abreviados de teclado, si quiero que los menús también hayan cambiado o incluso barras de herramientas exactas a las que yo quiero. También capturará las ubicaciones de panel y los métodos abreviados que yo haya cambiado. Le diría guardar y automáticamente este espacio de trabajo que estaría trabajando yo ahora mismo sería el de ilustración de pintura digital. Podría cambiar en cualquier momento a aspectos esenciales. Podría cambiar, ¿veis? Restauro los aspectos esenciales. Y si necesito volver a trabajar a este espacio de trabajo de ilustración y pintura digital, fijaos que los que yo tengo aquí arriba son estos, pulsaría sobre él y me lo dejaría tal cual e incluso este panel en el mismo sitio donde he trabajado. Pues esta es la primera clase. En principio, ver un poquito cómo funciona la interfaz con lo que nos vamos a encontrar cuando abrimos Photoshop y enseguida empezamos a trabajar con imágenes y con algunas de las opciones una vez abramos las imágenes.